Hay lugares donde las tradiciones no son solo costumbres, son advertencias, reglas que la gente sigue sin cuestionar porque sus abuelos las siguieron, porque algo les enseñó que era necesario. Y cuando llegas de afuera, cuando no conoces la historia, es fácil ignorar esas reglas. Es fácil pensar que son supersticiones sin sentido, hasta que descubres por qué existen. Mi nombre es Claudia Morales. Tengo 34 años y soy maestra de primaria. Hace 4 meses mi esposo Daniel y yo decidimos mudarnos al campo con nuestros 2 hijos, Lucas de 9 años y Sofía de 6. Vivíamos en Ciudad de México. El ritmo de vida era agotador. El tráfico, la contaminación, las escuelas sobrepobladas. Queríamos algo diferente para nuestros hijos. Aire limpio, espacio, tranquilidad. Encontramos una casa perfecta en un pueblo pequeño en Michoacán. Se llama San Jerónimo del Valle. Tiene menos de 500 habitantes. La casa era grande, 3 habitaciones, un jardín enorme, y el precio era increíblemente bajo para lo que ofrecía. Demasiado bajo, pensé en ese momento. Pero Daniel dijo que era porque nadie quería vivir tan lejos de la ciudad, que era nuestra oportunidad. Llegamos un sábado por la tarde. El pueblo era pintoresco, casas de adobe, calles de piedra, gente mayor sentada en las puertas mirando pasar, todo muy tranquilo, muy pacífico, exactamente lo que buscábamos. Pero había algo extraño que noté de inmediato. Todas las casas, absolutamente todas, tenían un espejo roto clavado en la puerta de entrada. No espejos decorativos, espejos comunes y corrientes, de baño, de tocador, todos rotos, algunos con una grieta en el centro, otros completamente destrozados pero mantenidos juntos con cinta, todos clavados justo arriba del marco de la puerta. Le pregunté a la señora que nos vendió la casa. Doña Remedios, una mujer de unos 70 años, menuda, con ojos que parecían ver más de lo que mostraban. ¿Por qué todas las casas tienen espejos rotos en la puerta? Pregunté intentando sonar casual. Ella me miró por un largo momento. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa nerviosa. Es tradición, dijo. Del pueblo, siempre ha sido así. ¿Pero para qué sirve? Para mantener ciertas cosas afuera, donde deben estar. ¿Qué cosas? Ella no respondió. Solo señaló hacia nuestra puerta. También tenían un espejo roto. Lo voy a dejar ahí. No lo quiten. Es importante. Se fue antes de que pudiera preguntar más. Daniel se rió. Dijo que probablemente era alguna superstición local, que cada pueblo tiene las suyas, que no era importante. Los primeros días fueron maravillosos. Los niños exploraban el jardín, descubrían insectos, jugaban sin tablets ni videojuegos. Daniel trabajaba desde casa. Yo empecé a organizar todo, a decorar, a hacer esta casa nueva, pero había algo que me molestaba. El espejo roto en la puerta. Era feo, no combinaba con nada, y además teníamos espejos normales dentro de la casa, en los baños, en nuestro cuarto, todos intactos, todos funcionando perfectamente. El espejo de la puerta lo quitamos la primera semana. Daniel lo desclavó una mañana. Lo tiramos a la basura. Pusimos una placa decorativa que compramos, mucho más bonita, mucho más apropiada. Esa tarde vino a visitarnos don Esteban, nuestro vecino de al lado, un hombre mayor, delgado, con manos temblorosas y voz grave. Vi que quitaron el espejo, dijo sin saludar siquiera. Sí, respondí. Era viejo, estaba roto, no se veía bien. Necesitan ponerlo de vuelta. ¿Por qué? Es solo un espejo. Él miró alrededor como verificando que nadie más escuchara. Luego se acercó más. Podía oler su aliento a café y tabaco. Aquí hacemos las cosas de cierta manera por una razón. El espejo roto mantiene alejado lo que no tiene reflejo completo, lo que no quiere ser visto claramente. No entiendo. Mejor así, solo pónganlo de vuelta. O consigan otro. Pero debe estar roto. Siempre debe estar roto. Se fue sin decir más. Daniel y yo nos miramos. Decidimos ignorarlo. Eran solo supersticiones de pueblo. Cosas que la gente mayor creía sin razón.
No íbamos a arruinar la estética de nuestra casa nueva por eso. Esa noche empezaron las cosas raras. Sofía bajó de su cuarto a las 2 de la mañana, llorando, diciendo que había visto a alguien parado en su cuarto. Cuando le preguntamos dónde, señaló hacia su tocador, hacia el espejo. Dijo que había visto a alguien detrás de ella en el reflejo. Alguien alto, sin cara, solo parado ahí, observando. Cuando se volteó, no había nadie. Pero en el espejo la figura seguía ahí. Le dijimos que fue una pesadilla, que a veces pasa cuando te mudas a una casa nueva, que todo era su imaginación. Se durmió con nosotros esa noche, en nuestra cama, entre Daniel y yo, pero yo no pude dormir, porque recordé algo. Cuando me estaba arreglando para cenar esa noche, cuando me estaba viendo en el espejo del baño, por un segundo, solo un segundo, vi algo raro, una sombra que no debería estar ahí, detrás de mí. Cuando me volteé no había nada. Pensé que fueron mis ojos, la luz, el cansancio, pero ahora con lo que Sofía había dicho, ahora no estaba tan segura. Al día siguiente Daniel revisó toda la casa. Dijo que tal vez había algún problema con las tuberías, que creaban sombras raras, reflejos extraños. No encontró nada fuera de lugar. Todo estaba bien, pero esa noche Lucas también bajó. A las 3 de la mañana, con la cara pálida, temblando, mamá susurró: «Hay alguien en mi cuarto. Alguien que se ve como yo». «¿Qué quieres decir?» «En el espejo». Me levanté para ir al baño. Me vi en el espejo. Pero yo en el espejo. No me moví cuando yo me moví. Se quedó parado, mirándome, y luego sonrió. Lucas no es de los que inventa historias. Es un niño serio, racional. Si él decía que vio algo, probablemente vio algo. Esa mañana fui a buscar a don Esteban. Toqué su puerta, salió con su café, sin sorprenderse de verme. «Necesito que me explique», le dije. «¿Qué es lo del espejo? ¿Qué está pasando?» Él suspiró. Me invitó a pasar. Su casa estaba oscura, las cortinas cerradas. Y noté algo. No tenía espejos, ni uno. En toda la casa que pude ver, ni en el baño que dejó la puerta abierta. Nada. Se sentó en una silla vieja. Me señaló otra. Empezó a hablar con voz cansada, como si hubiera contado esta historia muchas veces. Hace 50 años llegó gente al pueblo, gente de afuera. Dijeron que buscaban un lugar tranquilo para su comunidad, su iglesia. Pero no era una iglesia normal. Era una secta. Adoraban algo. Algo que no tiene nombre. Algo que existe en los reflejos. En los reflejos. Decían que los espejos son portales, que muestran otra versión de nuestro mundo. Una versión donde las cosas que no deben existir pueden vivir. Y que si los espejos son perfectos, completos, esas cosas pueden cruzar. Eso es. Déjame terminar. La secta hacía rituales, frente a espejos grandes, completos. Llamaban a algo, lo invitaban. Y funcionó. Algo cruzó. Algo sin rostro. Algo que podía imitar. Que podía tomar la forma de quien viera en el espejo. ¿Qué pasó con la secta? Desaparecieron. Todos. En una noche. Sus casas quedaron vacías. Pero la cosa que llamaron, esa se quedó. Los viejos del pueblo la vieron, la sintieron. Empezó a aparecer en los espejos, detrás de la gente, imitándolos. Y luego empezó a reemplazarlos. Gente que desaparecía. Pero alguien seguía en su casa. Alguien que se veía igual, que hablaba igual, pero que no era la misma persona. Los ojos estaban vacíos. Las sonrisas eran raras. Y si mirabas su reflejo, si realmente mirabas, podías ver que no tenían rostro en el espejo, solo un vacío donde debería estar su cara. Mi corazón latía rápido. Esto no podía ser real. Pero los niños, lo que habían visto, lo que yo había visto, y el espejo roto, ¿cómo ayuda eso? Los espejos rotos distorsionan el reflejo. Lo rompen. La cosa no puede cruzar si el reflejo no es perfecto. No puede imitarte si no puede verte claramente. Por eso,
Todos los tenemos. Por eso nunca deben quitarlo. Pero ya lo quitamos. Ya lo tiramos. Él cerró los ojos. Cuando los abrió vi miedo real ahí. Miedo profundo. Entonces ya es tarde. Ya los vio. Ya sabe que están ahí. Y va a intentar entrar. Va a intentar reemplazarlos. ¿Qué hacemos? Consigan un espejo. Rómpanlo. Pónganlo en la puerta. Rompan todos los espejos de su casa. Todos. No dejen ninguno completo. Y recen para que no sea demasiado tarde. Salí corriendo de su casa, llegué a la mía. Daniel estaba trabajando en su computadora. Los niños jugaban en la sala. Necesitamos romper todos los espejos, dije sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué? Le conté todo. Lo que don Esteban había dicho. Al principio no me creyó. Pero cuando le recordé lo que los niños habían visto, lo que yo había visto, su expresión cambió. Está bien, dijo. Vamos a hacerlo, solo para estar seguros. Empezamos con el espejo del baño principal. Daniel lo descolgó. Lo puso en el piso del patio. Levantó un martillo. Pero antes de que pudiera golpearlo, antes de que pudiera romperlo, vimos algo en el reflejo. Nosotros. Éramos nosotros en el reflejo. Pero no nos movíamos como nosotros. Nuestros reflejos estaban parados completamente quietos, mirándonos. Mientras nosotros nos movíamos en el mundo real, ellos permanecían inmóviles en el espejo. Y luego, sonrieron. Al mismo tiempo, la misma sonrisa. Una sonrisa demasiado ancha. Demasiado perfecta. Daniel soltó el martillo. Retrocedió. Yo también. El espejo seguía ahí. Nuestros reflejos seguían sonriendo. Sin moverse. Solo observando con esa sonrisa horrible. «Rómpelo», grité, «rómpelo ahora». Daniel agarró el martillo con manos temblorosas. Golpeó el espejo. Una vez. 2 veces. El cristal se hizo añicos. Los pedazos cayeron al suelo reflejando fragmentos distorsionados de nosotros. De cielo. De nada coherente. Respiramos aliviados. Recogimos los pedazos grandes. Los tiramos. Fuimos por el siguiente espejo. Tardamos toda la tarde. Rompimos el espejo del baño de los niños. El del cuarto de Sofía. El del tocador de Lucas. Cada uno mostraba lo mismo antes de romperse. Nuestros reflejos inmóviles. Observándonos. Sonriendo. Para la noche todos los espejos de la casa estaban rotos. Conseguimos uno para la puerta. Lo rompimos nosotros mismos. Daniel lo clavó arriba del marco. Como en todas las demás casas del pueblo, pensamos que estaríamos a salvo, que eso sería suficiente, pero esa noche todo cambió. Me desperté a las 3 de la mañana. Escuché algo. Voces, susurros. Venían de la planta baja. Me levanté. Daniel seguía dormido a mi lado, respirando profundo, tranquilo. Bajé las escaleras despacio. Las voces se hacían más claras. Eran voces familiares. La mía, la de Daniel, la de los niños. Todas hablando al mismo tiempo, conversando, riendo. Llegué a la sala. Estaba vacía. Pero las voces continuaban. Venían de la cocina. Caminé hacia allá. Mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. La cocina también estaba vacía. Pero las voces seguían. Ahora venían del cuarto de juegos, luego del baño, luego de nuevo de la sala, moviéndose, como si quien fuera que hablara estuviera caminando por la casa, escondiéndose cada vez que me acercaba. «Mamá». Esa era la voz de Sofía, llamándome desde arriba. «Ven, necesito tu ayuda». Subí las escaleras. Fui hacia su cuarto, la puerta estaba cerrada. Toqué. «Sofía, ¿estás bien?» «Sí, mamá». «Entra». Abrí la puerta. El cuarto estaba vacío. Sofía no estaba ahí. Su cama estaba sin usar. Las cobijas perfectamente acomodadas. Entonces, ¿dónde? ¿De dónde venía su voz? «Mamá, estoy aquí». La voz venía del closet. «Abre la puerta». Mi mano estaba en la perilla cuando escuché otra voz. Detrás de mí, también la voz de Sofía. «Mamá, no estoy en el closet, estoy aquí». Me di vuelta. Sofía estaba parada en el pasillo, con su pijama, su osito de peluche en la mano, mirándome con ojos asustados. Pero entonces, ¿quién? ¿Quién estaba en el closet? «No abras esa puerta», susurró Sofía. «Por favor, no la abras».
La perilla empezó a girar desde adentro. Lentamente. Alguien estaba abriendo el closet desde dentro. Agarré a Sofía. Corrí hacia nuestro cuarto. Daniel estaba despierto, sentado en la cama. Pero había algo raro en él. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si estuviera aprendiendo a controlar su cuerpo. Daniel, susurré. Algo está pasando, hay algo en la casa. Él me miró, sonrió. Esa misma sonrisa del espejo, demasiado ancha, demasiado perfecta. Lo sé, dijo. Pero su voz era ligeramente diferente. Como una grabación reproducida. Ya estamos aquí. Retrocedí. Ese no era Daniel, eso no era mi esposo. Sofía empezó a llorar. ¿Dónde está mi papá?, gritó. ¿Qué le hiciste a mi papá? La cosa que parecía Daniel se levantó de la cama. Caminó hacia nosotros, sus movimientos mejorando, volviéndose más naturales, más humanos. Tu papá está bien, dijo. Estoy aquí, soy tu papá. Pero yo sabía que no lo era. Podía verlo en sus ojos. Estaban vacíos, sin vida, como los ojos de una muñeca. Corrimos. Salimos del cuarto. Lucas estaba en el pasillo. Al menos yo pensaba que era Lucas. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué están gritando? Me detuve. Miré a este Lucas, buscando alguna señal, algo que me dijera si era real o no. Lucas, ¿cuál es tu color favorito? Azul, respondió sin dudar. Mamá, ¿por qué? Era correcto. Pero entonces vi algo. Una sombra detrás de él, en la pared. Su sombra estaba diferente. No se movía exactamente con él. Había un retraso, un segundo de diferencia. Agarré solo a Sofía. Bajamos las escaleras corriendo. Necesitábamos salir, llegar a casa de don Esteban, conseguir ayuda. Pero cuando llegamos a la puerta principal, cuando intenté abrirla, estaba cerrada, con llave, desde afuera, como si alguien nos hubiera encerrado. Y entonces los escuché, a todos, Daniel, Lucas, bajando las escaleras, despacio, sus pasos sincronizados, perfectamente coordinados. Mamá, decía la voz de Lucas, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros. Claudia, decía la voz de Daniel, todo está bien, somos tu familia, no tengas miedo. Me di vuelta. Estaban ahí, parados al pie de las escaleras, sonriendo. Esa sonrisa horrible. Y detrás de ellos, había otros, figuras oscuras, sin rostro definido, solo formas humanoides, esperando. Corrimos hacia la cocina, hacia la puerta trasera, pero también estaba cerrada. Todas las ventanas, todas las salidas, cerradas desde fuera. Estábamos atrapadas. Sofía lloraba. Yo intentaba mantener la calma, pensar tenía que haber una forma de salir, de escapar. Y entonces recordé algo. Don Esteban había dicho que los espejos rotos los detenían, que no podían cruzar si el reflejo estaba distorsionado. Agarré uno de los pedazos de espejo que habíamos roto. Estaba en una bolsa junto a la basura. Lo saqué. Era del tamaño de mi mano, con bordes filosos. Las figuras entraron a la cocina. Daniel, Lucas, los otros, caminando lentamente hacia nosotros, rodeándonos. Aléjense, grité sosteniendo el pedazo de espejo hacia ellos. Se detuvieron. Miraron el espejo. Y por primera vez vi algo en sus rostros. No era miedo exactamente. Era incomodidad, como si el espejo roto los lastimara de alguna forma. Retrocedieron un paso. Funcionaba. El espejo roto los afectaba. Pero entonces Daniel habló, con su verdadera voz, débil, distante, como si viniera de muy lejos. Claudia, ayúdame. Estoy atrapado, en el reflejo. No puedo salir. Daniel, ¿dónde estás? Aquí, dentro. Rompieron los espejos, pero nos atraparon primero, a Lucas y a mí. Estamos dentro, mirando hacia afuera, y ellos tomaron nuestros lugares. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía ser verdad. No podían haber tomado a mi esposo, a mi hijo. ¿Cómo los saco? ¿Cómo los traigo de vuelta? No puedes. Una vez que cruzan, una vez que toman tu lugar, el original queda atrapado, para siempre, en el mundo del reflejo, mirando,
consciente, pero sin poder hacer nada. La voz se cortó. Las figuras avanzaron de nuevo. El pedazo de espejo ya no parecía detenerlos. Se estaban acostumbrando, adaptando. Agarré a Sofía. La abracé fuerte. No había salida, no había escape. Solo podía esperar que al menos mi hija. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en mi cama. Luz del sol entrando por la ventana. Daniel dormía a mi lado, respirando normal. Podía escuchar a los niños jugando abajo. Risas. Voces felices. Me levanté confundida. Había sido un sueño, una pesadilla horrible, nada más. Bajé las escaleras. Los niños estaban desayunando. Daniel preparaba café. Todo normal, todo como debería ser. «Buenos días», dijo Daniel sonriendo. «¿Dormiste bien?» Yo tuve una pesadilla. Algo sobre espejos y... Solo una pesadilla», dijo. «Todo está bien». Me senté. Tomé café. Los niños me contaban sobre sus planes para el día. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Y entonces lo noté. Algo pequeño, casi imperceptible. Cuando Sofía reía, había un segundo de retraso antes de que el sonido saliera de su boca, como si estuviera sincronizando, aprendiendo. Miré a Lucas. Él me miró. Sonrió. Esa sonrisa que ya había visto. Miré a Daniel. También sonriendo. Los tres. Sonriendo al mismo tiempo. Exactamente igual. Me levanté. Caminé hacia el baño. Necesitaba ver. Necesitaba verificar. Pero cuando llegué, todos los espejos estaban de vuelta. Completos. Perfectos. Como si nunca los hubiéramos roto. Colgados en su lugar. Relucientes. Me miré en el espejo del baño. Y vi mi reflejo. Normal. Moviéndose conmigo. Todo bien. Excepto que cuando parpadeé, mi reflejo no parpadeó al mismo tiempo. Había un retraso, un segundo de diferencia. Y detrás de mi reflejo, muy lejos, en las sombras del espejo, vi figuras. 3 figuras. Daniel. Lucas. Sofía. Los reales. Golpeando el cristal desde adentro. Gritando sin sonido. Atrapados. Y entendí. No había sido un sueño. Había pasado. Solo que ahora yo también estaba del otro lado. Me miré las manos, se veían reales, se sentían reales, podía pensar, podía sentir. Pero cuando intenté gritar, cuando intenté advertir, mi boca se movió, pero las palabras que salieron no eran mías. Todo está bien. Estoy bien, amo a mi familia. Palabras que no pensé, que no elegí, saliendo de mi boca. Bajé las escaleras. Me senté con mi familia. Desayunamos juntos. Hablamos. Reímos. Todo normal. Pero dentro, en algún lugar profundo, la verdadera Claudia estaba gritando, atrapada, mirando a través de ojos que ya no podía controlar, viviendo en un cuerpo que ya no era suyo. Y afuera, en el pueblo, los vecinos pasaban, nos saludaban, comentaban qué familia tan feliz éramos, qué bien nos habíamos adaptado. Don Esteban pasó frente a nuestra casa. Me vio en el jardín. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos que sabía, que entendía, que yo ya no era yo. Bajó la cabeza. Siguió caminando. Porque no había nada que pudiera hacer. Una vez que cruzaban, una vez que tomaban tu lugar, era permanente. Los días pasaron, semanas, meses. Seguimos viviendo en esta casa, esta familia perfecta, estos imitadores aprendiendo cada día a ser más humanos, más convincentes. Y adentro, en el mundo del reflejo, los 4 reales seguimos atrapados, golpeando cristales que nadie puede escuchar, gritando advertencias que nadie puede oír, viendo cómo nuestros dobles viven nuestras vidas, duermen en nuestras camas, abrazan a nuestros seres queridos, se convierten en nosotros más de lo que nosotros mismos fuimos. Y lo peor es que no estamos solos aquí adentro. Hay otros. Docenas de otros. Todas las personas que la secta reemplazó hace 50 años. Todos los que desde entonces cometieron el error de tener un espejo completo. Todos atrapados. Todos mirando.
todos conscientes, una prisión de reflejos, un infierno de cristal, donde puedes ver tu vida siendo vivida por otra cosa, donde puedes ver el mundo pero nunca tocarlo, donde existes pero no vives. Y afuera, en el pueblo, más familias llegan, atraídas por los precios bajos, por la tranquilidad, por el encanto rural, y todas, eventualmente, quitan el espejo roto de su puerta, porque es feo, porque no tiene sentido, porque es solo una superstición tonta, y entonces, una noche, despiertan en el reflejo, atrapados, reemplazados, convertidos en prisioneros de su propia imagen, y el pueblo sigue creciendo, con gente que no es gente, con familias que no son familias, con reflejos que aprendieron a caminar en el mundo real, y los espejos rotos siguen en las puertas. Pero ya no para mantener algo afuera, sino para mantener algo adentro, para asegurarse de que los que fueron reemplazados nunca puedan escapar, nunca puedan advertir, nunca puedan volver. Desde mi prisión de cristal veo a mi doble acostar a los niños, besar a Daniel, vivir mi vida. Y no puedo hacer nada más que mirar, golpear, gritar en silencio, esperando, siempre esperando. Aunque sé que nadie vendrá, que nadie puede salvarnos, que este reflejo es ahora mi eternidad. Y si algún día te mudas a un pueblo donde todas las casas tienen espejos rotos en las puertas, por favor, no los quites. No importa qué tan feos sean, no importa cuánto arruinen tu decoración, porque si los quitas, si dejas que te vean claramente en un reflejo perfecto, terminarás como nosotros, atrapado detrás del cristal, mirando tu vida ser robada, convertido en el prisionero de tu propia imagen, y nadie, absolutamente nadie, podrá distinguir la diferencia.